Y vamos a estar estudiando el Evangelio de Juan, o el mensaje que tiene el Evangelio de Juan, hasta terminarlo. Bien, fíjense cómo Dios obra, ¿verdad? De esto hablamos en el estudio y viene como texto clave para el mensaje de esta mañana. Bien, dice así, yo voy a leerlo primero y todos vamos a leerlo juntos después. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 14 y 15. Vamos a leerlo todos juntos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 14 y 15. Señor, nos encomendamos ahora a ti. Úsanos como instrumento y prepara nuestros corazones, incluyendo el mío, para recibir el mensaje de tu palabra. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, vamos a hablar de este encuentro de Jesús y Nicodemo. Nicodemo era un miembro del Sanedrín y de la secta de los fariseos. Siempre cuando he predicado me gusta dar la introducción de que algunos nombres que quizás no sabemos. Así que por lo menos sabemos que Nicodemo era un miembro del Sanedrín y de la secta de los fariseos. Ahora, el Sanedrín era un cuerpo gubernamental judío que hacía de consejo y tribunal. Los persas, escuche bien, durante el imperio persa otorgaron a los judíos el derecho de juzgar sus propios litigios, lo cual continuó en el imperio romano, y que era un beneficio para los judíos para que pudieran juzgar sus propias cosas, pero se habían adueñado de ellos los fariseos y los escribas, que muchos de ellos tristemente no estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Ahora, fariseo era una de las sectas más rigurosas en cuanto a la observancia de la ley de Dios dada a Moisés. O sea, los fariseos conocían la ley al dedillo. Cuando usted lee la historia de Pablo, dando él sus alegatos y dando él su testimonio, dice que Pablo era fariseo de fariseo. Ahora, ¿qué pasaba con los fariseos? Conocían bien la ley, que era bueno, pero no la ponían en práctica. Y por eso fariseo pasó a ser sinónimo de hipócrita. Cuando usted le dice, usted es un fariseo, tú eres un hipócrita. ¿Por qué? Porque lo que conocían no lo vivían. Nosotros no podemos ser fariseos, o mejor dicho, sí podemos ser fariseos en cuanto a conocer la ley de Dios, pero no podemos ser fariseos en cuanto a no cumplir la ley de Dios. Yo no solamente debo conocer la ley de Dios, tengo que vivir y guardar la ley de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Eso era algo que los fariseos no hacían. Ahora, existían también en el tiempo de Cristo dos sectas más que eran conocidas en el tiempo de él. Los saduceos, que no creían en la resurrección, y los esenios, que vivían en colonias separadas y tenían sus propias sinagogas, también conocían la ley y se esforzaban por cumplir. Así que los esenios también conocían la ley. Posiblemente los esenios tenían el mismo concepto de la observancia de la ley que los fariseos. Lo único que ellos tenían sus sinagogas aparte, pero ellos se esforzaban por cumplir la ley. Los saduceos, aunque conocían la ley, no creían en la resurrección de los muertos. Si usted recuerda, en una oportunidad en que Pablo estaba disertando y estaban los fariseos y los saduceos, Pablo usó este argumento. Bueno, porque nosotros creemos en la resurrección de los muertos. ¿Y qué pasó? Que entonces cuando los fariseos vieron que él creía en la resurrección de los muertos y los saduceos no lo creían, entonces hubo una división y dejaron que Pablo expusiera todo lo que él quería. Fue algo sabio que él hizo. Pero los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. ¿Qué enseñanza nos trae esto? Hoy también, escuche bien, hay creyentes que no creen en la resurrección de los muertos. Inclusive hay gente que no cree realmente que Cristo resucitó. Claro, yo no sé ni qué evangelio están estudiando ni qué Biblia están estudiando, pero desde el tiempo de Cristo había gente que no creían en la resurrección de los muertos. Esa era la situación en cuanto a Nicodemo, en cuanto a Sanedrín, en cuanto a los fariseos. Ahora vamos a ver lo primero, el encuentro de Nicodemo con Jesús. Él pertenecía al Sanedrín, por eso dice que era un principal entre los judíos y era de la secta de los fariseos. O sea, esto nos va a entender que Nicodemo conocía al dedillo la ley de Dios, o sea, toda la ley de Dios. El problema era que algunos
no la cumplían. En el caso de Nicodemo era diferente. Él trató de buscar la verdad que él todavía le faltaba. La verdad de que la ley de Dios no solamente la debo conocer, sino que la debo cumplir. Había un hombre, esto está en Juan 3, 1 y 2, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, o sea, pertenecía al Sanedrín. Este vino a Jesús de noche. Algunos dicen que posiblemente tenía miedo, y es posible, porque él pertenecía al Sanedrín. Y hermano, no lo juzgue. O sea, el temor humano o el miedo en la persona es parte de la naturaleza humana. Pero la cosa fue que hizo algo bueno. Vino Jesús, porque él sabía que Jesús era diferente, aunque los fariseos no creían en Jesús. Y por la obra de los fariseos, por la instigación de los fariseos, fue que llevaron a Cristo a la cruz, porque fueron a donde estaban las autoridades romanas y lo acusaron falsamente, buscaron testigos, le hicieron un juicio de noche que era indebido. Todo eso hicieron los fariseos. Vino Jesús de noche y le dijo, Rabí. Rabí era una frase que significaba maestro. O sea, Nicodemo empezó bien, reconoció que Cristo era un maestro. O sea, nadie le decía rabí a alguien si no reconocía que era un maestro en cuanto a conocer a Dios y a conocer su ley. Ahora, no solamente ahí paró lo que dijo Nicodemo. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, no solamente que era maestro, sino que había venido de Dios. Cosa que los fariseos no creían. Creían que era un farsante, creían que era un hombre que estaba cambiando lo que ellos habían establecido y que había provocado revueltas en el pueblo. Ahora, fíjense lo que dijo Nicodemo. Nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, Nicodemo estaba cerca de la verdad, pero le faltaba todavía. Tú haces cosas o tú haces señales que no las puedes hacer si Dios no está contigo. O sea, Nicodemo vio lo que los otros fariseos no vieron. Él vio a Cristo haciendo aquellas señales que sabían que tenía que estar Dios con él. Porque acuérdense que Nicodemo, que pertenecía al Sanedrín y se reunía con los fariseos, él escuchaba todo lo que los fariseos decían, que aquel era un farsante, pero como un farsante le iba a abrir los ojos a los ciegos, como un farsante iba a resucitar muertos, como un farsante iba a calmar la tempestad. Pero todas esas cosas allí Nicodemo las fue guardando en su corazón y fue a buscar a Cristo. Así que Nicodemo fue un valiente en su época, y gracias a eso pudo conocer a Cristo. Ahora, Nicodemo, a pesar de ser muy religioso y conocer la ley de Dios, no había encontrado toda la verdad acerca de Dios. Quiero detenerme un momentico y, a pesar de ser muy religioso, hoy en día yo he oído a muchos y no lo dicen mal, pero tienen algo que les falta. Por ejemplo, la gente que predica o la gente que enseña dice, yo no soy religioso, como si ser religioso fuera malo. Déjeme decirles, ser religioso no es malo. Lo que es malo es ser un religioso hipócrita. Porque si usted va al libro de Santiago, y yo se lo voy a leer, que el apóstol Santiago hablaba de religión. Porque hoy en día se usa esto, yo no tengo religión sino relación. Pero es que la religión sí es buena si agrada a Dios. Y allí ¿cómo se llama? En el libro de Santiago, él dice que la religión pura es aquella que se hace de corazón, ¿verdad? Dice el versículo 27 del capítulo 1, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Solamente aparece una sola vez esto en la Biblia de alguien que hable bien de lo que es la religión. Y fue Santiago, que era un apóstol y que estaba inspirado por Dios. O sea, nunca acepte eso de que no, es malo ser religioso. No es malo ser religioso. Lo que es malo es ser un farsante. O sea, que yo diga que yo amo a Dios y entonces no practique lo que Dios manda. Así que él era un religioso que todavía le faltaba por conocer la verdad, pero él tenía un corazón que quería agradar a Dios. Porque acuérdense que si nosotros hubiéramos hablado con Nicodemo en su tiempo, hubiéramos dado cuenta que Nicodemo se sabía la ley al dedillo, desde Génesis hasta Malaquías.
Él la conocía porque la estudiaban, ellos se reunían, la estudiaban. Acuérdense que en las sinagogas judías, ¿qué se hacía? Lo mismo que hacemos hoy nosotros. Lo único que ellos además que usaban las escrituras, en aquel tiempo las escrituras, era el Antiguo Testamento, después toda la escritura se incluye el Nuevo Testamento. Pero ¿qué hacían? Venía el rabino, cogía los pergaminos, leía un pasaje y entonces lo explicaba, predicaba. ¿Se acuerdan cuando Cristo fue a la sinagoga y que estaba abierto lo de Isaías, que dice, hablaba del Mesías, dice, ese soy yo? Y entonces él empezó a predicar. O sea, que los fariseos, los judíos en aquel tiempo, estudiaban la palabra, pero esta secta de los fariseos era muy rigurosa en estudiar la palabra. Lo único que eran hipócritas porque no la cumplían con el sentido del amor a Dios, del servicio a Dios, de la entrega a Dios. Así que él, a pesar de tener todo este conocimiento y ser muy religioso, él todavía no había encontrado toda la verdad acerca de Dios. Ahora, viene el nuevo nacimiento o la regeneración. La regeneración es una de las doctrinas bíblicas que también vamos a dar en este estudio con más detalle después. Ahora, en primer lugar, no se puede entrar al reino de Dios sin regeneración o nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento y regeneración es lo mismo. O sea, no puede haber regeneración si no hay nuevo nacimiento. Y no hay nuevo nacimiento sin regeneración. O sea, los dos van unidos. O sea, no me lo separen. La regeneración es como un nuevo nacimiento. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, tiene que haber un cambio. Juan 3:3. Naciere de nuevo. O sea, el que no naciere de nuevo. Y Cristo estaba siendo bien explícito. Y en este caso, ayer en la reunión hablábamos de que leí un escrito de un pastor al cual yo amo mucho. Parece que ha habido ciertos comentarios dentro de los pastores, de algunos, que dice que uno tiene que predicar un evangelio más moderado, que uno tiene que ser moderado. Pero hermano, déjeme decirle algo, porque no, Dios no es ningún moderado, tú me perdonas. Dios es bien determinante. Y voy a decir esta palabra que quizás a usted le suene un poco dura. Dios es quizás el más extremista en cuanto a decir su palabra. Porque el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso está antes. O sea, si tú no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Cuando Cristo dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y el que no cree no verá al Hijo, sino que la ira de Dios está sobre él y no tiene vida eterna, eso no es moderación. Y Cristo, por ejemplo, le decía al pan y al vino. Amén. Nosotros tenemos que enseñar la palabra con amor, pero no podemos usar la moderación para decirle al pecador, oye, ¿sabes qué? Tú estás bien, hijo, porque Dios te va a perdonar. Por ejemplo, al casado, sigue con tu querida, con tu amante, no hay problema, después Dios te perdona, te arreglas con él allá. O al que está robando, sigue robando, que después Dios te va a perdonar en el cielo. No. Si tú cometes pecado, el que hace pecado va a tener que sufrir las consecuencias. Dios es tajante, o sea, no hay términos medios. Bueno, es más, si usted va al final de la Biblia, dice Dios que o eres frío o eres caliente, porque tibio te vomita. El tibio, se lo voy a poner así, es el moderado. Todo está bien, no hay problema, hijo mío, no te preocupes. Ese es el tibio. Pero dice la palabra que Dios al tibio, en este caso al moderado, lo vomita. Dios quiere, o eres frío o eres caliente. ¿Quién es el frío? El que no conoce a Dios. Está bien, predica tu ateísmo, lo haces bien. Es mejor que tú prediques tu ateísmo que no que estés en el medio. ¿Y quién es el caliente en este caso? El que él tiene conocimiento de la palabra y le enseña tal como es. Yo nunca voy a hacer componentes con la palabra de Dios, ni voy a hacer arreglo con ella. Yo lo voy a enseñar como es. Ahora, ¿qué puede pasar? Que usted la acepte o no la acepte. Ese no es mi problema. Ese problema suyo es con Dios. Pero yo no voy a ser moderado en cuanto a eso. Nunca lo he sido. Ni cuando yo tenía 17 años que comencé a predicar, nunca lo fui. Porque me enseñaron a ser así. Entonces, Cristo le dijo a Nicodemo sin ningún tipo de moderación. Le dijo, oye, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y se lo estaba diciendo a uno que conocía la ley. Pero vamos a ver por qué se lo dijo. Ahora, el nuevo nacimiento, regeneración, es una obra de Dios, no del hombre. Nicodemo no entendió lo que Jesús le dijo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Es posible que Nicodemo tuviera más de 50 años, porque había ciertos requisitos en cuanto a la edad para entrar al Sanedrín. Es posible que tuviera más de 50 años. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Juan 3:4. O sea,
Tú conoces la ley, eres maestro en Israel, perteneces a Sanedrín y no sabes lo que te estoy hablando. O sea, te estoy hablando algo que es normal, que tú debías conocer, pero no lo conoces. Pero por lo bueno, Nicodemo hizo algo bien, fue a la fuente que le podía dar la información. Fue al Dios encarnado, a Jesucristo, que en ese momento no sabía que era Dios encarnado, pero sí sabía que era un hombre que venía de Dios y después lo recibió como el Mesías. Así que, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Claro que no se puede nacer siendo viejo. Aquí Cristo estaba hablando de una obra del Espíritu en el creyente. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes que yo tengo 58 años, no hay problema. Ese fue el día que yo nací de nuevo. Pero no, ese no es el nacimiento físico, ¿verdad? Porque yo tengo 73 años. O sea, pero bueno, la mujer que se quiere aplicar cuando conoció al Señor, pues aplíqueselo por ahí. Ahora hay gente que la conocieron bien pequeñita, pero yo puedo decir, bueno, yo nací de nuevo a los 16 años. Bueno, voy a empezar a contar desde ahí la edad. Pero hermano, lo importante es que él no lo entendía. Pero el nuevo nacimiento es una obra de Dios. No se alcanza el reino de Dios por el conocimiento, sino por la obra del Espíritu Santo. O sea, no es por lo que yo pueda conocer. O sea, yo debo conocer la palabra de Dios, pero yo tengo que dejar que el Espíritu Santo obre y aplique esa palabra a mi corazón. O sea, es una obra del Espíritu Santo en la persona que cree. Respondió Jesús y le dijo... Fíjense que Cristo entabló la conversación con él y a pesar de que Nicodemo decía, oye, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Cristo lo siguió atendiendo. ¿Saben por qué? Porque Cristo ya conocía el corazón de Nicodemo y sabía que era un hombre que estaba buscando la verdad y le iba a dar la oportunidad. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bien claro. Ahora bien, eso está en Juan 3:5. Si usted va a Mateo 3:11, yo lo voy a leer. El bautismo en agua era el bautismo que hacía Juan el Bautista, que era por arrepentimiento. Voy a leer el pasaje, Mateo 3:11. Porque, hermano, si no leemos este pasaje, usted no va a entender por qué Cristo habló del agua y del Espíritu, que no naciera de agua y del Espíritu. Dice Mateo 3:11. Yo a la verdad, decía Juan el Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, estaba hablando de Cristo, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Si no hay arrepentimiento y no hay nuevo nacimiento, no se puede ver el reino de Dios. Ahora bien, les voy a decir esto porque quizás usted lo esté pensando o quizás se lo hayan dicho a alguien. ¿Qué cosa es primero, el arrepentimiento o el creer? Van juntos, mi hermano. Si usted lo quiere poner uno primero y otro después, usted lo puede hacer. Yo no lo hago. Van juntos. Arrepentimiento y fe van juntos. O sea, no los puede separar. Ahora, usted puede decir, bueno, yo me arrepiento y después creo. Yo creo que usted es primero cree y después se arrepiente. Ahora, si usted quiere creer que primero se arrepiente y después cree, no hay problema. El problema es que eso va junto. O sea, porque Cristo lo puso junto. El que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. O sea, si no nazco de esas dos cosas, no puedo ver el reino de Dios. O sea, me tengo que arrepentir de mis pecados y dejar que Dios obre en mi corazón. Si usted me pregunta a mí, y eso no tiene nada que ver, eso no es para discusión, yo creo que hay un arrepentimiento movido por Dios y después eso me lleva a la fe. Pero también Dios me puede llamar a la fe y entonces después me provoca el arrepentimiento, o yo soy digno, me llevo al arrepentimiento el tener un encuentro con Dios. Pero es que van juntos, o sea, no se pueden separar, porque allí Cristo lo dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu. Ahora, si usted va al pasaje, ve que el agua está primero y el Espíritu Santo está después. Así que si es en ese orden, primero hay arrepentimiento y después yo pongo mi fe en Dios. Pero hermano, eso no es motivo para discutir. ¿Saben por qué? Porque para mí eso va junto, es algo, es una obra junto, o sea, no las puedo separar. Cuando usted tiene un encuentro con Dios, esas dos cosas se operan. Pero Él les dijo bien claro, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El nuevo nacimiento o regeneración no es una reforma a la vieja naturaleza, sino una nueva creación. O sea, no es un remiendo. Dios no hace remiendo, ni Dios hace empaste. Y ahora usted puede decir, ¿y el pastor para qué metió aquí el empaste? Bueno, voy a decir lo que me pasó a mí en Panamá. Estaba yo en Panamá, y entonces yo me recuerdo que en aquel tiempo estaba Gigi Ávila, que yo creo que es un hombre que predicó muchos mensajes buenos de Dios y que por él muchos se convirtieron. Pero yo los escuchaba todos los días, yo lo escuchaba.
pero lo escuché hasta ese día. Entonces un día él hizo una campaña de esa de milagros, y entonces vinieron gente con problemas de muela y empezó a hacer empastes de muela, y el empaste de muela era una estrellita de oro. Y yo dije, hasta aquí llegué, no te voy a escuchar más, porque Dios no hace empaste. Si tú tienes un problema en una muela, ve al dentista primero. Ahora, si Dios te va a sanar, Él te pone la muela completa. Dios no hace remiendo, hijo mío. Dios no obra. Cuando uno va a la Biblia, por ejemplo, cuando Dios sanaba a los mancos, que para mí era uno de los milagros más impresionantes, ¿qué usted cree que pasaba? El manco no era una prótesis, le salía el brazo. O sea, Dios no te pone un remiendo allí. Usted sabe que hay gente que le faltan los brazos, usa una camisa de manga larga y se la meten con la otra mano que adentro. No, Dios no hace remiendo. Dios hace una obra completa. Amén. Si Dios te va a sanar, te sana. O puede ser también, porque yo he conocido casos, que de eso hablé ayer con Eliezer. Por ejemplo, yo conocí un pastor que tenía cáncer y Dios lo que hizo fue que le detuvo el cáncer. Y después se murió de viejo. Dios puede hacer lo que Él quiera, pero Dios hace la obra completa. El hombre estaba destinado para morir en menos de 3 meses. Y Dios le detuvo el cáncer, cuidó a su esposa que cogió Alzheimer, enterró a su esposa y después se murió de viejo. Dios puede hacer lo que Él quiere, pero Dios no hace remiendo. O sea, el que crea eso, no. Y la regeneración es una nueva creación, o sea, no es una reforma a tu nueva naturaleza. Cuando yo nací de nuevo, por ejemplo, ¿qué pasaría si usted va hay gente, yo no hice eso, en mi tiempo no se hacía, pero ustedes saben que ahora los matrimonios van al parto de las mujeres, ¿no? A mí, vaya, yo no digo nada, a mí no me gusta eso, pero bueno. Pero imagínense que ahora cuando sea el parto, en vez de salir un niño nuevo, sale un niño viejo. No, esto está mal. El niño es nuevo. Me explico, desde el punto de vista físico, no nace un niño viejo, porque hay un problema. Entonces asombran los médicos, hay que ingresar al padre, a la madre, a la familia, porque eso es una anomalía. El nuevo nacimiento espiritual es igual, es algo nuevo, Dios no hace remiendo. Dice, aplicando a esto lo que dice Pablo enseñó, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5, 17, y puede leer Efesios 2, que somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Ahora, somos una criatura nueva, las cosas viejas pasaron. Miren, yo he oído a personas que siempre están hablando de sus pecados pasados. Hermano, eso no está correcto. Deje ya el pasado, pasó. Usted es una nueva criatura. Hable de lo que cómo Dios obró en su vida, cómo Dios le cambió su pensamiento, su sentimiento. Porque al ser una nueva criatura, mi mente cambia, mis pensamientos cambian, mis sentimientos cambian y mi voluntad cambia. Eso es una obra de Dios. Por ejemplo, un niño es algo nuevo. Por eso Dios dijo, bueno, hay que ser como un niño, porque un niño recién nacido, un niño pequeño, ese todavía no tiene conocimiento del pecado, aunque lleva allí, desciende de Adán. Pero lo que quiero decir, el nuevo nacimiento es una nueva creación, pero eso solamente es obra del Espíritu Santo. Eso no es una obra que yo puedo hacer. No han visto a gente, y eso hay muchos programas, dicen, no, yo fui drogadicto, un ejemplo, 20 años, pero pasé una terapia, estuve en un lugar de rehabilitación y dejé la droga. Mentira. Vuelven otra vez a caer en la droga, porque la obra no es completa, porque eso es una obra de hombre. Pero cuando Dios cambia a un drogadicto, cambia a un homosexual, cambia a un asesino, cambia al más malvado, lo hace nuevo, punto. Amén. Va a tener que pagar consecuencias por su pecado. Yo decía ayer, yo lo he dicho otras veces, pero decía ayer, que cuando yo estaba en el ministerio de la cárcel, que Dios me permitió estar 12 años, había un muchacho que un día se me presenta, ya llevaba varias semanas asistiendo, varios meses, me dice, pastor, me tengo que ir ya, porque me sentenciaron a pena de muerte, había matado a una persona, pero no tengo temor, porque yo sé a dónde voy. O sea, él sabía que tenía que pagar las consecuencias, pero ya era una nueva criatura, ¿verdad? Ya era una nueva criatura, iba a la presencia de Dios. O sea, cuando Dios me cambia a mí, me cambia todo. A esa persona que era un hombre, un muchacho de 21 años, le cambió ya sus sentimientos, ya no tenía temor a la muerte. Si yo sé que tengo que pasar por eso, pero ¿sabe qué, pastor? Me dijo él, esas son sus palabras, no las mías. Pastor, estoy en paz, porque sé que Dios me salvó, que yo tengo vida eterna y que voy a pagar mi consecuencia de mi pecado, pero voy a ir a la presencia de Dios a disfrutar la eternidad con él.
Eso es un nuevo nacimiento, un nuevo pensamiento, un nuevo conocimiento. Así que no es una reforma a la vieja naturaleza. No hay nuevo nacimiento sin un verdadero arrepentimiento. No hay. O sea, si no hay un verdadero arrepentimiento, ahora vamos a hablar del arrepentimiento. Si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay nuevo nacimiento. Punto. No funciona. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio de esta generación. Esto fueron palabras de Cristo y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Se estaba refiriendo a Cristo. Mateo 12, 41. Y en Lucas 13, 3 y 5 dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no hay arrepentimiento, no hay nuevo nacimiento. Ahora, el arrepentimiento tiene que ser de corazón. Ahora, ¿quién conoce el arrepentimiento? ¿El pastor? No. ¿Quién conoce el arrepentimiento? ¿La esposa o el esposo? No. ¿Quién conoce el arrepentimiento verdadero? ¿El padre del hijo y el hijo del padre? No, lo conoce Dios. Y entonces, si tú tienes un verdadero arrepentimiento, el Espíritu Santo viene sobre ti y entonces naces de nuevo. Y por eso es que nosotros creemos en que la salvación es para siempre. Porque cuando alguien se arrepiente verdaderamente, nace de nuevo, que Dios lo sabe, Dios nos sella con el Espíritu Santo y nos anota en el libro de la vida. ¿Y quién va a borrar lo que Dios escribe? ¿Quién lo va a borrar? ¿Quién? ¿Quién va a quitar el sello de Dios? A ver, ¿quién lo puede hacer? ¿El Senado de Estados Unidos? ¿La Unión Europea? ¿La ONU? Nadie puede quitar lo que Dios haga. Entonces, pero hay que arrepentirse verdaderamente. Si no, no hay nuevo nacimiento. No hay nuevo nacimiento sin la fe en Cristo. Por eso es que eso va junto, ¿verdad? O sea, el arrepentimiento y la fe. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, o sea, si yo no tengo fe en Cristo, si yo no tengo fe en Dios, no hay nuevo nacimiento ni hay arrepentimiento. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 14 y 15. Allí está Juan 3, 16 y 36. En Juan 3, 36 dice lo siguiente. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. O sea, es regenerado. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando dice aquí que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, es que ha sido regenerado y entonces después va a completar su santificación en el reino eterno de Dios y entonces va a tener un cuerpo inmortal incorruptible por la eternidad. Ahora bien, cuando yo conozco a Cristo y entonces se opera en mí la regeneración, es que comienza el proceso de santificación. Pero eso es día a día. Ahora, por eso es que usted ve personas más consagradas y menos consagradas en la iglesia, porque depende de su relación íntima con Dios. Eso no se aprende en el curso o en el estudio de eternidad, eternidad. Esto no se aprende en una lección de la escuela dominical. Esto no se aprende, no se obtiene en un estudio bíblico. Esto es una relación con Dios. Claro, tengo que conocer a Dios. Si yo tengo una relación íntima con Dios, entonces yo voy a ir creciendo en santidad, porque voy a saber qué es lo que Dios quiere que yo haga. Mire, cuando usted vaya a hacer algo, claro, usted me puede preguntar a mí, y yo le voy a dar su respuesta correcta a la luz de la Biblia. Pero cuando usted vaya a hacer algo, pregúntele a Dios: Señor, ¿cómo tú ves esto? Señor, ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees? Y el Señor te va a decir: eso está malo, está feo. Ah, no, Señor, pero me da la gana de hacerlo. Bueno, malo, eso es tu problema. Pero entonces no vas a tener bendición. O sea, que cuando yo soy regenerado, desde el momento en que soy regenerado, que yo creo que se opera el nuevo nacimiento, comienza el proceso de santificación. Eso es otra doctrina. Pero la santificación termina en la tierra. No, se completa en la eternidad. Pero no me puedo conformar, porque hay gente que dice: ah, no, pastor, yo sé que eso es para la eternidad, el completo. Entonces, por lo tanto, aquí no importa, yo no me voy a ocupar mucho. No importa si aquí estoy a un 5. El Señor me va a completar el 95. Bueno, Dios por su misericordia lo va a hacer, pero vas a tener poca recompensa. ¿Qué tengo yo que hacer? Señor, estoy a un 5. Voy a tratar de que este año aumente al 10. Después voy a aumentar al 12. O sea, cada día tratar de ser más santo. ¿Cómo lo logro? Con oración, con lectura de la palabra, con estudio, con ocuparme de las cosas de Dios. Así que el nuevo nacimiento comienza el proceso de santificación. Pero hay que tener fe en Jesucristo, y eso está al alcance de todo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios desea que todos los hombres se arrepientan de sus pecados y crean en Jesucristo. Dios lo desea. Ahora,
No todos van a creer en Cristo, pero eso es su deseo de Dios. Es como que ahora yo deseo que esto cada día se llene más. Es mi deseo y es el deseo de todos nosotros. Pero a veces no está lleno, porque estamos creciendo, gracias a Dios, ¿verdad? Pero yo puedo tener un deseo. Por ejemplo, yo puedo tener el mejor deseo para mis hijos, pero a veces no se cumple. Ay, yo quisiera que mi hijo fuera así. Sí, pero el hijo tiene su decisión propia. Mi deseo es lo mejor para él, pero a veces coge un camino equivocado. ¿Qué voy a hacer? ¿Lo voy a ahorcar? No lo puedo ahorcar. ¿Lo voy a matar? No, bueno, hay padres que matan a los hijos, pero usted no lo va a hacer ni yo no lo voy a hacer tampoco. Entonces, Dios quiere que todos los hombres se arrepientan de su pecado. Ese es su deseo. Y crean en su Hijo Jesucristo. Todos. Pero Dios, y esto fue en el Areópago, cuando Pablo estaba predicando en Atenas, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, eso era en el tiempo bíblico ahora, o sea, la gente ignora a Dios, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hechos 17, 30 y 31. Por eso es que el Evangelio se predica a toda criatura. ¿No han leído ese mensaje, ese mandato? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Toda criatura, los 6.000 o 7.000 millones de habitantes que hay en el planeta Tierra. No se refiere a todos, ¿verdad? Porque Dios quiere. Ahora, que todos no van a creer, eso lo sé yo. Digo, lo sé, pero no sé quién es el que va a creer. Pero Dios manda que todos los hombres se arrepientan. Ese es el deseo de Dios. Por eso es que el Evangelio va a ser predicado en el mundo entero. Cuando estemos en el estudio, eso va a faltar bastante, porque eso es al final. En el milenio, después que Cristo venga, destruya al anticristo, implante el milenio, los 144.000, muchos creen, yo lo creo también, van a estar predicando el Evangelio en el mundo entero. Y se va a llegar el Evangelio a todos los lugares, a Corea del Norte, a la China, a las tribus más intrincadas, porque va a haber una paz, Cristo reinando en Jerusalén. Pero ¿saben qué? La mayoría no va a creer, porque el problema está en el corazón del hombre. Porque si después te sigue leyendo, después que pasa el milenio, dice que el diablo es desatado, que está atado por 1000 años, y dice que se va a reunir enemigos de Israel como la arena del mar para venir a luchar contra Dios. Así que la mayoría no va a creer. Pero Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios, ¿verdad? Y ese debe ser el deseo nuestro. Por ejemplo, cuando usted invita a alguien para venir al ministerio hispano, usted le pregunta, oye, ¿de dónde usted es? ¿Usted de qué nacionalidad tiene? ¿Es de buena familia? ¿Usted tiene buen contacto? ¿Dónde está su casa? ¿En qué barrio usted vive? ¿Cuáles son sus amigos? ¿Cuáles son sus compañeros de trabajo? ¿Qué negocio usted hace? No me pregunta nada de eso, usted lo invita. Porque lo que tú quieres es que venga, que apoye el mensaje. Entonces Dios igual, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, que todos no vienen, no. Invite al que usted... Miren, a veces sucede esto. Nosotros, y yo lo he hecho tristemente y me arrepiento de... Hacemos selección para invitar a alguien. Por ejemplo, hay una campaña, o no tiene que haber campaña, y vamos a invitar a alguien, y entonces pensamos, bueno, este tiene cara de buena gente. Y a lo mejor es un tipo que es un podrido. Y entonces invitamos a él, y entonces al otro, no es un pesado ese hombre, y entonces invitamos al pesado, el pesado viene, y el que usted decía que era bueno, eso se quedó en la casa. Invite al que usted quiera, por invitar no, el invitar no, usted no va a matar a nadie, invite a todos, porque la Biblia dice que los sanos no tienen necesidad de médico, y que Cristo no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Llame al peor de su enemigo, o llame al peor pecador, o aunque sea un homosexual, aunque sea, invítalo a que venga a la iglesia porque tiene que oír el mensaje. Ahora, que son pocos en este caso, los que tienen estos pecados abominables que se arrepienten, sí, pero los hay, punto, y usted no lo sabe, invítelo. Ahora no vamos a permitir que aquí haga lo que él quiera, aquí tiene que oír el mensaje, y no va a ser miembro de la iglesia si no hay un verdadero arrepentimiento, y si no hay una verdadera conversión. Porque lo cortés no quita lo valiente. O sea, el que yo te invite no quiere decir que yo voy a participar de tu pecado. Pero hermano, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y ese es el sentimiento que tiene que haber. En la cárcel había de todo. Un día había, yo se lo conté hermano, pero es para que tengan una idea. Un día siempre a veces entraban 60, a veces 70, los que querían, porque no era obligado. Y entonces cuando entró uno cabecipelado, oiga, que metía miedo, el tipo película lleno de tatuajes, y aquel hombre, yo dije, y nos dejaban solo, a mí y al otro que iba conmigo. Entonces yo predicaba, el otro oraba, intercedía, leía la Biblia, y cuando vi a aquel hombre dije, voy, Señor, ayúdame. Yo internamente, Señor, ayúdame, cuídame, sí, porque el policía se quedaba afuera. Cuando el policía venía para adentro ya estaba estrangulado. Y aquel hombre no me quitó la vista de encima. Habían como 60 o 70, casi estaba, la capacidad era como de 75 la capilla, estaba en el centro de la cárcel. Y aquel hombre no me quitó la vista.
Hermano, no porque era yo, sino porque se estaba predicando palabra de Dios. Termino el mensaje, hago el llamamiento y el primero que levantó la mano fue ese hombre. Pero ahí no paró. Pastor, yo quiero pasó adelante. Yo siempre he dado un tiempo. Y le digo, les voy a decir algo. Dios en este momento cambió mi vida. Porque yo era esto y esto y esto. Pero ahí no paró la cosa. Se echó a llorar como un niño. Un hombre que le metía miedo al susto. Eso es lo que hace Dios en mi corazón. La salvación era para él también. No importa que fuera lo que fuera. Porque la salvación es para todos. Pero tuvo que creer y arrepentirse. Y yo creo que en verdad creyó. Claro, después ya no lo vi más. Pero yo creo que creo. El nuevo nacimiento es obra de Dios. Pero se hace efectivo en el hombre que cree en Cristo y se arrepiente verdaderamente de todos sus pecados. Hermano, eso es lo que tenemos que predicar. El nuevo nacimiento es una obra de Dios, pero se hace efectivo en el hombre que cree en Cristo y se arrepiente verdaderamente de sus pecados. Está al alcance de todos. Dios puede cambiar cualquier corazón. No le pongan límites a Dios, porque Dios tiene un poder ilimitado. Amén. Dios todo lo puede. Amén. Para Dios todo es posible. Para Dios nada es imposible, otra forma de decirlo. Porque Dios es el Todopoderoso y Dios ama a todos entrañablemente. Amén. Que Dios nos bendiga y que eso nos lleve a predicar el Evangelio con denuedo a todas las personas. Quizás tengas un familiar muy que es muy reacio al Evangelio, predícale con amor. Si él te deja, por supuesto, predícale con amor y ora por él y tú verás que Dios le puede cambiar su vida. No sé si habrá aquí alguno en esta mañana que quiere decir, Señor, yo rindo mi vida a ti. Quiero decir, tú me has hablado y yo quiero entregarte mi vida y lo quieres hacer, levanta tu mano para orar por ti. No, eso no te va a dar ningún poder, pero te va a dar la oportunidad de poder testificar. ¿Hay alguno? O hay algunos que ya han creído en Cristo y lo quieren ratificar ahora. Algunos que ha creído y lo quieren ratificar, levanta tu mano para orar por ti. No sé, estoy dando la oportunidad de lo que Dios puede hacer. Bueno, vamos a orar. Y que Dios nos ayude para nunca dejar de predicar su mensaje con amor y tal como lo enseña su palabra. Señor y amante Padre, te damos gracias por lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos, Señor, a no solamente conocerla, sino a aplicarla a nuestras vidas. Gracias porque tu amor alcanza a todos. Solamente la persona tiene que arrepentirse y creer verdaderamente. Gracias por todo lo que tú has hecho y por todo lo que tú haces. Bendice este ministerio, que podamos seguir creciendo y que podamos confiar en tus promesas, que son fieles y verdaderas. Te lo pedimos todo humildemente en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén.